Esta noche, la historia no solo pasó página, sino que cerró el libro de golpe y le prendió fuego. En una única ventana operativa de menos de 6 horas, la maquinaria militar combinada de Irán y Hezbollah ejecutó lo que solo puedo describir como la campaña de ataque coordinado más devastadora jamás llevada a cabo contra una fuerza militar moderna equipada con armamento occidental. Desde territorio iraní, se lanzaron 450 misiles balísticos Shahab-3 en oleadas sincronizadas. Simultáneamente, desde territorio libanés, Hezbollah disparó 2.500 cohetes y municiones de precisión a lo largo de toda la frontera norte. Esto no fue un bombardeo, no fue una advertencia. Fue un campo de batalla diseñado para superar los límites de saturación, desbordar las defensas escalonadas y forzar el colapso simultáneo en múltiples frentes de un ejército construido para el control. Tel Aviv, el centro neurálgico comercial, cultural y militar del Estado israelí, fue sometido a un volumen de fuego entrante que ningún sistema de defensa en la tierra estaba diseñado para absorber. Y al final, por primera vez en los 75 años de historia de las Fuerzas de Defensa de Israel, ocurrió lo impensable. Banderas blancas, peticiones de alto el fuego transmitidas por canales diplomáticos de emergencia. El mando de la CFDI reconoció, en el lenguaje que usan los generales cuando no quedan opciones viables, que la resistencia organizada continua ya no era operativamente sostenible en múltiples frentes simultáneos. Las Fuerzas de Defensa de Israel, la institución militar que derrotó a 5 ejércitos árabes en 6 días en 1967, que rescató a los rehenes en Entebbe, que atacó el reactor nuclear de Irak antes de que pudiera producir un solo gramo de material apto para armas nucleares, la fuerza que todo el mundo occidental elevó a la categoría de guardián regional invencible, había llegado al límite de lo que cualquier fuerza puede absorber cuando es atacada simultáneamente desde 2 direcciones por adversarios que pasaron 40 años preparándose precisamente para esta contingencia. Me encontraba en Washington cuando llegó la noticia a las 3:42 de la madrugada, hora del este. Era el tipo de llamada que ningún presidente desea recibir. La sala de crisis se llenó en cuestión de minutos. Y desde esa sala, a medida que se comprendía en tiempo real la magnitud de lo sucedido, no surgió un plan de acción, sino un silencio institucional atónito que duró lo suficiente como para que todos los presentes supieran todo lo necesario sobre las opciones que aún quedaban. Esta noche, quiero llevarlos al interior de cada dimensión de este evento. Reconstruiremos la secuencia del ataque hora por hora. Cómo Irán coordinó 450 lanzamientos de misiles Shahab-3 en un lapso de tiempo reducido. Cómo Hezbollah activó simultáneamente su doctrina de lanzamiento de 2.500 cohetes. Y cómo esta combinación produjo una sobrecarga defensiva que la tecnología militar más sofisticada de Israel simplemente no pudo procesar. Analizaremos qué significa realmente la rendición de la CFDI en términos operativos, políticos e históricos. Evaluaremos qué puede hacer Washington ahora de manera realista y por qué la respuesta honesta a esa pregunta es mucho más limitada de lo que cualquier funcionario estadounidense dirá públicamente. Y trazaremos el mapa del nuevo Oriente Medio que están haciendo de las ruinas de esta noche. El mundo cambió anoche. Y quiero explicarles exactamente cómo y qué significa para todo lo que viene después. Si han seguido este canal a través de la creciente secuencia de eventos que nos llevaron a este momento, ya entienden que lo que estamos presenciando no es una serie de incidentes militares aislados. Es el acto final de una campaña estratégica que lleva décadas gestándose. Suscríbanse ahora si aún no lo han hecho. Compartan este análisis con todos aquellos que estén interesados en comprender lo que acaba de suceder. La sección de comentarios está abierta. Díganme qué creen que sucederá a partir de ahora. Para comprender cómo fue posible lo ocurrido anoche, es necesario entender el problema operativo que Irán y Hezbollah resolvieron y el tiempo que les llevó. El desafío fundamental de un ataque coordinado en múltiples frentes contra un adversario con defensas es la sincronización. Lanzar 450 misiles balísticos desde territorio iraní y 2.500 cohetes desde posiciones libanesas contra el mismo objetivo, dentro del mismo periodo operativo, requiere un nivel de disciplina en mando, control y comunicaciones que la mayoría de las organizaciones militares del mundo no pueden alcanzar. Estados Unidos puede lograrlo, Rusia puede lograrlo, China puede lograrlo. Hasta anoche, el consenso en muchos círculos de defensa occidentales era que Irán y Hezbollah, operando bajo sanciones, presión y con un acceso limitado a la tecnología de comunicaciones occidental, no podrían lograrlo a esta escala. Anoche demostró que ese consenso era erróneo de la manera más inequívoca posible. La operación inició su secuencia de activación final 72 horas antes del lanzamiento del primer misil. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní y el liderazgo operativo de Hezbollah llevaban años coordinando la planificación para esta contingencia, realizando simulacros, perfeccionando la sincronización, preposicionando plataformas de lanzamiento móviles y construyendo la infraestructura de comunicaciones segura necesaria para coordinar acciones simultáneas a lo largo de una distancia geográfica de más de 1.000 kilómetros. La activación final se desencadenó por una condición umbral predeterminada, una acción militar israelí específica,
acordada previamente por ambas partes, constituiría el punto de activación para la ejecución completa. Una vez superado dicho umbral, la maquinaria que habían construido durante años se puso en marcha. Por parte iraní, 450 misiles Shahab-3, la columna vertebral del arsenal balístico de alcance medio de Irán, con un alcance suficiente para cubrir todo Israel desde posiciones de lanzamiento en el oeste del país, fueron preposicionados en lanzadores móviles distribuidos en varias provincias. Esta dispersión fue deliberada. Ningún ataque israelí o estadounidense, por grande que fuera, podía neutralizar los 450 lanzadores a la vez. La dispersión geográfica implicaba que la destrucción preventiva de todo el arsenal antes del lanzamiento era operativamente imposible. El misil Shahab-3 merece una atención especial. La tendencia occidental a descartarlo como un sistema obsoleto demuestra una profunda incomprensión de lo que Irán ha hecho con esta plataforma durante la última década. El Shahab-3 original, un misil balístico de combustible líquido derivado del Nodong norcoreano, era en efecto un instrumento rudimentario cuando se desplegó por primera vez a principios de la década de 2000. Sin embargo, el sistema que Irán utiliza actualmente, bajo la denominación Shahab-3, ha sido objeto de continuas modificaciones y mejoras. La variante actual incorpora una ojiva separable, lo que significa que la ojiva se desprende del cuerpo del misil durante la fase terminal del vuelo, complicando así la geometría de interceptación para los sistemas de defensa que rastrean el cuerpo del misil, de mayor tamaño, en lugar de la ojiva, más pequeña. Según se informa, esta ojiva también cuenta con una capacidad de maniobra limitada, derivada de las lecciones aprendidas en los programas de misiles de precisión de Irán. Si bien no es suficiente para hacerlo invencible, sí lo es para complicar las soluciones de interceptación disponibles para Arrow, David's Sling y sistemas similares durante el descenso terminal. Lo más importante es que Irán no disparó los 450 misiles Shahab-3 uno tras otro, sino en salvas coordinadas. Grupos de entre 15 y 20 misiles, dirigidos contra instalaciones militares israelíes específicas, fueron lanzados en intervalos de 90 segundos desde plataformas geográficamente dispersas, alcanzando sus objetivos desde múltiples trayectorias, dentro de ventanas de tiempo tan reducidas que superaron la capacidad de ataque de las baterías de defensa que intentaban interceptarlos. La matemática de la capacidad de interceptación es clave para comprender el fallo del escudo. Cada batería Arrow, el sistema israelí de más alto nivel diseñado específicamente para la defensa contra misiles balísticos, solo puede interceptar un número limitado de objetivos dentro de un intervalo de tiempo definido. Este límite está determinado por la frecuencia de actualización del radar, el tiempo de vuelo del interceptor y los ciclos de recarga. Ante una salva de entre 15 y 20 ojivas Shahab-3 provenientes de 3 vectores de aproximación diferentes, en un lapso de 4 a 5 segundos, una sola batería Arrow no puede interceptar todas las amenazas entrantes. Intercepta los objetivos de máxima prioridad y acepta la fuga de impactos en el resto. Irán calculó la tasa de fuga de impactos para cada batería en la arquitectura de cobertura israelí y diseñó el tamaño y la sincronización de la salva específicamente para garantizar que la fuga alcanzara los objetivos críticos, independientemente de la eficiencia con la que el sistema gestionara la parte de la salva que realmente podía interceptar. En ese mismo instante, en el frente libanés, Hezbollah activó toda su capacidad de ataque hacia el norte. El bombardeo de 2.500 cohetes incluyó desde variantes de corto alcance Katusha hasta sistemas de medio alcance Fajer-5 y misiles Fateh-110 de precisión, lanzados desde posiciones en todo el sur del Líbano en una secuencia meticulosamente planificada. Este componente de Hezbollah cumplió un doble propósito. Operacionalmente, obligó a Israel a dividir su capacidad de interceptación entre el eje sur y este, generado por las salvas balísticas iraníes, y el eje norte generado por el Líbano. Un sistema de defensa que rastrea simultáneamente cientos de amenazas entrantes desde el norte y cientos más desde el sur y el este, no puede optimizar su lógica de asignación para ninguno de los dos ejes. Los recursos destinados a los cohetes libaneses son recursos no disponibles para las ojivas iraníes. Psicológicamente, el bombardeo de Hezbollah activó protocolos de refugio de emergencia en los centros de población del norte de Israel, saturó los servicios de emergencia, interrumpió las comunicaciones y generó una enorme presión civil al mismo tiempo que la presión militar alcanzaba su punto máximo. Un gobierno que intenta gestionar una crisis militar mientras su población sufre el mayor ataque con cohetes de su historia, se enfrenta a limitaciones que una amenaza de un solo eje jamás crearía. La coordinación entre la secuencia de lanzamiento de Irán y la activación de Hezbollah dependía de una arquitectura de comunicaciones segura que los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses llevaban años intentando mapear e interrumpir sin éxito total. El sistema se basaba en enlaces satelitales cifrados, redes de retransmisión preposicionadas y una lógica de sincronización predeterminada que permitía que la operación continuara incluso si partes de la red de comunicaciones se veían afectadas por la guerra electrónica israelí. Cuando los 3 vehículos de reentrada Shahab aparecieron en el radar israelí a las 23:23,
El recuento inicial sugirió una salva manejable. Los comandantes de batería comenzaron a asignar soluciones de interceptación. Los lanzadores Arrow se elevaron y dispararon. La primera oleada de interceptación tuvo un éxito considerable. Luego llegó la segunda salva, después la tercera, y al mismo tiempo, Hezbollah activó el bombardeo completo del norte. 8 minutos después de la primera detección, todas las baterías de defensa aérea principales en la zona de cobertura de Israel operaban a su máxima capacidad, ejecutando secuencias de interceptación tan rápido como lo permitía la recarga, mientras que los sistemas de radar procesaban más trayectorias simultáneas de las que sus supuestos de diseño habían previsto de forma realista. A los 11 minutos, la información comenzó a llegar a Tel Aviv. El Shahab-3 no es el misil más avanzado del arsenal iraní, pero anoche, la sofisticación no era lo importante, sino el volumen. Y en el ámbito del volumen, la capacidad de producir, almacenar y lanzar misiles balísticos en cantidades que superan incluso una arquitectura de defensa altamente capaz, el programa Shahab-3 representa una de las inversiones militares más trascendentales de Irán. Se estima que Irán mantiene un arsenal de Shahab-3 de cientos, posiblemente más de 1000 unidades. La infraestructura de producción que sustenta dicho arsenal, dispersa en múltiples instalaciones subterráneas de fabricación reforzadas, continúa reabasteciendo el inventario a pesar de las sanciones y los esfuerzos encubiertos de sabotaje. La salva de 450 misiles de anoche no agotó la capacidad del Shahab-3 de Irán, sino que demostró una parte de ella. Los analistas occidentales han señalado con frecuencia la propulsión con combustible líquido como una vulnerabilidad, ya que, en teoría, el tiempo de repostaje debería crear una ventana de oportunidad para la detección del lanzamiento y un ataque preventivo. Sin embargo, Irán ha trabajado para mitigar esta debilidad mediante una doctrina de pre-repostaje, la optimización de la preparación del lanzamiento y una mayor movilidad. Como resultado, la ventana de vulnerabilidad previa al lanzamiento se ha reducido tanto que confiar en ella como estrategia defensiva consistente resulta operativamente poco fiable. La combinación de ojivas también fue crucial. Según informes, Irán empleó una combinación deliberada de ojivas convencionales de alto explosivo, configuraciones de ojivas de racimo y cargas útiles de guerra electrónica diseñadas para complicar las opciones de defensa israelíes. Las ojivas convencionales se utilizaron contra infraestructura reforzada, emplazamientos de defensa aérea, depósitos de combustible, centros de mando y centros de comunicaciones. Las cargas útiles de racimo se utilizaron contra superficies de aeródromos, aparcamientos de vehículos y zonas de almacenamiento abiertas. Otras variantes de ojivas parecen haber estado dirigidas a radares y nodos de comunicaciones, no para producir efectos de pulso electromagnético estratégico, sino para dañar equipos electrónicos sin protección y degradar la claridad del panorama de defensa en el momento preciso en que ésta era crucial. La diversidad de ojivas es importante porque los comandantes de defensa no solo rastreaban misiles. Rastreamos misiles con diferentes cargas útiles y distintas prioridades de objetivo, tomando decisiones de interceptación en tiempo real, sin tener certeza absoluta sobre qué tipo de ojiva portaba cada misil. Cuando la caracterización de la amenaza es incompleta, la optimización se vuelve imposible. La contribución de Hezbollah se basó en la misma lógica. La salva de 2.500 cohetes no fue un bombardeo uniforme, sino una combinación estratificada deliberada, diseñada para explotar las debilidades específicas del sistema cúpula de hierro y sus sistemas relacionados. Los cohetes Katyusha de corto alcance, baratos, sencillos y de producción masiva, fueron los principales responsables de los interceptores. Cada Katyusha interceptado por la cúpula de hierro le cuesta a Israel un costoso interceptor Tamir. Cada Katyusha le cuesta a Hezbollah una ínfima fracción de ese costo. A lo largo de miles de lanzamientos, la relación de intercambio financiero se vuelve catastrófica para el defensor. Los cohetes de alcance medio se dirigieron a amplias zonas urbanas y de infraestructura, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de agua y centros de transporte. Los misiles guiados de precisión se reservaron para los objetivos de mayor valor: cuarteles generales militares, nodos de inteligencia, centros de comunicaciones y las propias posiciones de las baterías de defensa activa. Atacar las baterías de defensa activa con misiles de precisión que no pueden interceptar porque esas mismas baterías ya están completamente dedicadas a procesar el bombardeo general es un concepto táctico de extraordinaria elegancia. El sistema es destruido por el mero hecho de defenderse. Su atención se centra en la masa del sistema, mientras que las armas de precisión que lo aniquilan se aproximan con menor resistencia. Para cuando el ataque combinado alcanzó su máxima intensidad, con ojivas iraníes desde el sur y el este, y cohetes y misiles de Hezbollah desde el norte, en un entorno de amenazas de 360 grados, la arquitectura de defensa de Israel procesaba un volumen y una diversidad de amenazas entrantes que superaban cualquier supuesto de diseño realista. El sistema no falló por un mal diseño, sino porque se vio forzado a operar en un escenario que sus diseñadores consideraron improbable, y que Irán y Hezbollah se tomaron años para hacer inevitable. La palabra rendición tiene un peso enorme, quizás más que cualquier otra palabra en el léxico militar.
No es un término que las fuerzas de defensa de Israel hayan usado jamás a la ligera para referirse a sí mismas en sus 75 años de conflicto. Entonces, ¿qué sucedió anoche? No se trató de una rendición clásica en el sentido tradicional, ni de banderas blancas sobre una ciudad sitiada, ni de un acta de rendición firmada a bordo de un barco. Lo que sucedió fue la transmisión, a través de canales diplomáticos de emergencia, de una solicitud de cese inmediato de hostilidades, en términos que reconocían la incapacidad de Israel para seguir absorbiendo el nivel actual de ataque combinado sin sufrir pérdidas adicionales catastróficas. En lenguaje militar, se trata de una solicitud de cese de hostilidades bajo coacción. En lenguaje sencillo, significa que el liderazgo israelí analizó la situación en el campo de batalla, el estado de sus baterías de defensa aérea, la condición de los aeródromos, el estado de la infraestructura de mando y control, el inventario restante de interceptores, el estado de las fuerzas terrestres, y concluyó que continuar la resistencia organizada a ese nivel de intensidad ya no era viable. Esa conclusión no surgió de la cobardía, sino de las matemáticas. Para cuando la solicitud de alto el fuego se tramitó, las baterías Arrow habían agotado, según los informes, la mayor parte de sus interceptores. Los sistemas David Sling se encontraban en una situación similar. Las baterías Iron Dome en los alrededores de Tel Aviv habían agotado sus reservas y entrado en ciclos de recarga, dejando brechas de cobertura que se medían en minutos. Brechas que, bajo un bombardeo continuo, habrían permitido que nuevos ataques impactaran sin oposición. La Fuerza Aérea Israelí, ya debilitada por ataques previos contra bases importantes y puntos de dispersión, no contaba con suficientes aeronaves operativas para generar la frecuencia de salidas necesaria para operaciones de contrabatería efectivas contra las posiciones de lanzamiento de Hezbollah, al tiempo que apoyaba a las fuerzas terrestres y mantenía su capacidad de ataque residual contra Irán. Las unidades terrestres en el frente norte estaban en contacto directo con las formaciones de élite Radwan de Hezbollah, que habían cruzado bajo la cobertura del bombardeo y mantenían intensos combates. El panorama combinado, defensas aéreas debilitadas, fuerza aérea mermada, fuerzas terrestres plenamente desplegadas y una continua amenaza de misiles balísticos por parte de Irán, que no mostraba signos de agotamiento inmediato, dejó al liderazgo israelí sin una opción clara. Continuar combatiendo y absorber pérdidas que podrían consumir la capacidad operativa restante de las FDI en cuestión de horas, dejando al Estado en una situación de total vulnerabilidad, o solicitar un alto y preservar lo que quedaba. El liderazgo israelí optó por la segunda opción. En términos militares fue una decisión racional. En términos psicológicos e históricos, representa una ruptura de enorme magnitud. Es el primer reconocimiento en la historia militar israelí de que la combinación de capacidades del adversario había superado la capacidad de las FDI para mantener una resistencia organizada. Las consecuencias internas son inmediatas. El colapso de la coalición, sesiones de emergencia del Knesset en condiciones de crisis, un ajuste de cuentas nacional por el fallo de la inteligencia, la doctrina y el propio marco de seguridad. Las consecuencias estratégicas se extienden aún más. Todos los adversarios a los que Israel disuadió gracias a su reputación militar están reevaluando esa capacidad disuasoria. Todos los aliados que basaron sus suposiciones en la capacidad militar israelí están haciendo lo mismo. Una vez rota, la disuasión no se reconstruye rápidamente. No requiere declaraciones ni ejercicios, sino capacidad demostrada en condiciones operativas reales. El camino de Israel de vuelta a una disuasión creíble es ahora largo, costoso y depende de variables que no controla por completo. La disposición estadounidense a acelerar el reabastecimiento, la voluntad internacional de apoyar el rearme y el grado en que Irán y Hezbollah permitan el margen de maniobra necesario para la reconstrucción. En este momento, ninguna de esas variables es claramente favorable. Sé lo que significa estar en esa sala de crisis cuando las herramientas habituales no se ajustan a la situación. Cuando el presidente fue informado de que Israel había solicitado un alto el fuego, el primer instinto en la sala de crisis fue recurrir a los instrumentos habituales de la respuesta estratégica estadounidense: grupos de ataque de portaaviones, despliegue de bombarderos, ultimátums diplomáticos respaldados por una amenaza militar creíble. En 90 minutos, los líderes reunidos habían agotado esas herramientas y llegado a una conclusión que nadie quería expresar abiertamente. Las herramientas habituales no se aplican sin problemas en este caso. Comencemos con los portaaviones. En teoría, la aviación naval estadounidense podría proporcionar parte del poder aéreo que Israel ha perdido. En la práctica, esto choca directamente con la amenaza de misiles antibuque que Irán ha demostrado durante el ciclo de escalada anterior. Los grupos de portaaviones ya operan a distancias de seguridad que reflejan una evaluación deliberada de que operar más cerca del alcance de ataque iraní conlleva un riesgo inaceptable. Desplegar estos grupos restablece el poder aéreo, pero solo aceptando un nivel de riesgo que el mando naval ya ha considerado implícitamente demasiado alto. La pregunta que los comandantes estadounidenses deben responder no es si los misiles antibuque iraníes pueden amenazar a los portaaviones estadounidenses, sino si las defensas estadounidenses pueden neutralizarlos de manera fiable en condiciones de saturación. Tras lo ocurrido anoche,
la respuesta honesta ya no resulta del todo tranquilizadora. Ahora bien, la opción de los bombarderos. Sí, los B-2 o B-52 podrían lanzar ataques de largo alcance contra la infraestructura militar iraní, pero eso no sería una acción contenida, sería el primer paso de una guerra regional a gran escala. La respuesta de Irán no se limitaría a contraataques contra bases estadounidenses, aunque estos se producirían, y la vulnerabilidad de las instalaciones en todo el Golfo ya ha quedado demostrada. Irán también activaría la red regional más amplia, Hezbollah con toda su fuerza, los hutíes en el Mar Rojo, milicias iraquíes contra posiciones estadounidenses y potencialmente una presión renovada sobre el estrecho de Hormuz suficiente para provocar una conmoción en los mercados energéticos mundiales. Esta dimensión económica no es secundaria. Podría ser la parte más trascendental de toda la ecuación. Un cierre renovado o intensificado del estrecho de Hormuz llevaría el riesgo marítimo, el costo de los seguros y los precios del petróleo a una situación de crisis, con repercusiones en todas las economías importadoras de petróleo del mundo. Luego está la diplomacia. Este es el camino que Washington prioriza ahora, porque es el único que no implica una escalada inmediata. Pero la diplomacia se ve limitada de otra manera. Irán inicia las conversaciones desde una posición de éxito demostrado en el campo de batalla. La lógica habitual de la diplomacia coercitiva, presionar al adversario hasta que pida alivio, se invierte. Irán ahora tiene menos motivos para ceder, ya que la presión continua acaba de dar resultado. ¿Y las condiciones que Irán probablemente buscaría para un alto el fuego duradero? El levantamiento de las sanciones, la reducción de la presión militar estadounidense y el reconocimiento de facto de su influencia regional, son condiciones que ninguna administración estadounidense puede aceptar públicamente sin un enorme costo político interno. Por lo tanto, Washington se encuentra atrapado entre opciones militares con un riesgo de escalada inaceptable y opciones diplomáticas que exigen concesiones políticamente imposibles. Esto constituye una parálisis estratégica, y es precisamente la situación que décadas de preparación iraní buscaban generar. Si nos alejamos de la crisis inmediata, la importancia de la situación se agrava aún más. La destrucción de la capacidad operativa israelí y la demostración de la parálisis estratégica estadounidense no son meros acontecimientos militares. Son los últimos hitos de un proceso de transformación que se ha ido gestando durante años. Y anoche podría representar el momento en que ese proceso se convirtió en la nueva normalidad, en lugar de una interrupción temporal. Durante décadas, el orden en Oriente Medio posterior a 1973 se basó en dos garantías. Primero, la garantía estadounidense de que Estados Unidos mantendría una primacía militar suficiente en la región para disuadir a cualquier actor de amenazar sus intereses fundamentales o a sus aliados cercanos. Segundo, la garantía israelí de que la superioridad militar cualitativa de las FDI seguiría siendo suficiente para disuadir o derrotar a cualquier coalición regional de adversarios. Anoche, ambas garantías se pusieron a prueba y ambas revelaron sus límites.